Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero estén disfrutando a su día, ya sea la mañana, la tarde o la noche, a la hora que nos estén escuchando. Ya estamos aquí nuevamente en nuestro día 14 de el libro El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl. Y ya estamos casi por terminar nuestro libro. Ya llegamos a la parte donde la lectura pasada nos comentaba cómo fue la liberación, ¿verdad? Que ellos esperaban sentir esa felicidad y cuál fue su sorpresa, ¿verdad? Estaban sorprendidos de que ya no sabían estar felices, que todo lo que han vivido ya les ha cambiado y marcado su vida para siempre, y a lo mejor todavía no estaban tan conscientes de qué tanto había afectado a su forma de ser. Pero decía también, ¿verdad?, de cómo después de ser liberados ya muchos se sentían con esa necesidad de que, bueno, ahora yo voy a ser el opresor, no el oprimido. Y decía que cómo se tiene que seguir dando la terapia cuando salían, porque si no pueden tener como que un shock psíquico. Entonces, qué tristeza que aparte de todo, pues ya sales y piensas que vas a tener una vida que en primera pues ya cambió totalmente, porque ya no hay familia para muchos de ellos, sino es que la mayoría. Y también todos los traumas que vivieron que que necesitaron de mucha ayuda. Y también empezamos a hablar empezó a hablarnos un poquito más de lo que era la logoterapia, y decía que se dirigía al futuro, que es decir, a los valores y el sentido que el paciente quiere proyectar en el futuro. La logoterapia ciertamente es una psicoterapia centrada en el sentido. Se propone romper el círculo vicioso de los mecanismos de retroalimentación que tanta importancia tienen en el desarrollo de la neurosis. Y nos empezó a dar un poco de eso, de la definición, y ahorita ya vamos a seguir en lo que es ya la segunda parte, que es donde nos está hablando de la logoterapia. Estamos en la página 127. Recuerden compartir el canal, por favor, para que lleguemos a más personas, para que más personas conozcan, por ejemplo, de esto de Viktor Frankl, que es un psicoterapeuta, y su técnica que él utilizaba, era la logoterapia. Entonces, a lo mejor hay gente que no sabe mucho de él o no había escuchado de él, pero fue él el creador de la logoterapia. Y muchos terapeutas y psiquiatras adoptan su escuela, que es esto de la logoterapia. Y pues ya él nos platica cómo fue su vida y todo lo que sufrió y cómo todo lo estuvo luego, ya que salió, aplicándolo a los prisioneros que eran sus amigos, se volvieron sus amigos, ¿verdad? Y bueno, pues para eso yo creo que es muy importante que si lo compartimos puede llegar a más personas, y nos regalan likes también para que el algoritmo empiece a mostrar más el canal. Y pues muchas gracias a todos por estar aquí escuchándonos y compartiendo. Leemos sus comentarios, déjenos sus comentarios, díganos qué les está pareciendo el libro, cómo lo están interpretando, porque como les digo, esto es retroalimentación. Si empezamos a poner nuestras opiniones, ya podemos ampliar nuestro criterio y ver cómo otras personas interpretan un libro que estamos leyendo juntos, ¿verdad? Y si nos regalan un like, pues ya les dije, ayuda al algoritmo. Y si se suscriben, pues pueden estar enterados de los otros libros que ya también tenemos, que es el de Hábitos Atómicos. El segundo fue el del Principito, el tercero fue el del monje que vendió su Ferrari, y ahorita nuestro cuarto libro, que es El hombre en busca de sentido. Y todos los libros están en el canal, así es que suscríbanse para que les lleguen las notificaciones cuando subamos una lectura nueva. Y pues comenzamos aquí en la página número 127. La voluntad de sentido. En el hombre, la búsqueda del sentido de su vida constituye una fuerza primaria, no una racionalización secundaria de sus impulsos instintivos.
Este sentido es único y específico. En cuanto es uno mismo quien tiene que controlarlo, únicamente así logra el hombre un significado que satisfaga su voluntad de sentido. Algunos autores sostienen que los valores y el sentido no son más que mecanismos de defensa, formaciones reactivas o sublimaciones. Personalmente no querría vivir en aras de mis mecanismos de defensa, ni estaría dispuesto a morir por mis formaciones reactivas. El hombre, no obstante, tiene la capacidad de vivir, incluso de morir por sus ideales. Hace años se realizó en Francia una encuesta de opinión. Los resultados demostraron que el 89% de la población reconocía necesitar algo por lo que vivir. Además, el 61% afirmaba tener algo o alguien por lo que daría la vida. Repetí esa encuesta entre los pacientes y el personal de mi departamento en el Hospital de Viena, y el resultado fue muy similar al obtenido con las miles de personas entrevistadas en Francia. La diferencia osciló en torno al 2%. Se realizó otro estudio estadístico con 7.948 estudiantes de 48 colleges de la Universidad Johns Hopkins. Su informe preliminar forma parte de un trabajo de 2 años patrocinado por el Instituto Nacional de la Salud Mental. A la pregunta sobre qué era importante en ese momento en su vida, el 16% respondió ganar dinero. El 78% dijo que su objetivo primordial era encontrar sentido y finalidad a su vida. En otras palabras, la voluntad de sentido para la mayoría es más una cuestión de hecho que de fe. Naturalmente, hay cosas en que las personas ocultan sus conflictos internos tras el velo de los principios morales de su conducta. Aun siendo eso cierto, es la excepción a la regla. No representan a la mayoría. En esos casos, la interpretación psicoanalítica se justifica como un intento de analizar la dinámica inconsciente que sustenta su comportamiento. En realidad son falsos valores que conviene desenmascarar. Un ejemplo es el caso del fanático. Ahora bien, el desenmascaramiento o la desmitificación finaliza cuando el psiquiatra encuentra un valor auténtico y genuino, el deseo de una vida repleta de sentido. Si al alcanzar uno de estos valores el psiquiatra no suspende sus intentos de desenmascaramiento, estaría actuando según sus principios a priori psicoanalíticos y no a favor del paciente, menospreciando así sus aspiraciones, lo genuinamente humano. Hay que precaverse de la tendencia a considerar los principios morales como simple expresión del hombre, pues logos o sentido no es solo algo que nace de la propia existencia, sino que presenta frente a esa misma existencia. Si ese sentido que espera realizarse en el hombre no fuera más que la expresión de sí mismo, la proyección de un espejismo perdería inmediatamente su carácter de exigencia y desafío. Sería inútil para motivar al hombre o para responsabilizarlo. Estas razones se arguyen no solo respecto a la sublimación de los impulsos instintivos, sino también en relación con lo que Jung denomina arquetipos del inconsciente colectivo, que representan expresiones propias de la humanidad como un todo. Y es igualmente válido contra la concepción del existencialismo, que considera que los ideales humanos son meras invenciones. Según Sartre, el hombre se inventa a sí mismo, concibe su propia esencia, es decir, lo que debería ser o tendría que ser. Yo afirmo, sin embargo, que el hombre no inventa el sentido de su vida, sino que lo descubre. La investigación psicoanalítica en el campo los principios es legítima. La cuestión estriba en la pertinencia de sus límites.
La metodología de la experimentación nos recuerda que una investigación exclusivamente psicodinámica puede en principio mostrar o revelar las fuerzas pulsionales del hombre. Ahora bien, los principios morales no mueven al hombre, no le empujan, más bien tiran de él. Esa diferencia me la recordaban constantemente los hoteles de Norteamérica, donde hay que tirar de una puerta y empujar otra. Si afirmo que el hombre se ve arrastrado por los principios morales de ello, se infiere que apelo a su voluntad, a la libertad del hombre para elegir entre aceptar o rechazar una oportunidad. Dicho de otra manera, a la libertad para completar un determinado sentido o rechazarlo. No obstante, conviene dejar claro que en el hombre no cabe hablar de lo que se denomina impulso moral o impulso religioso, declarando así que el hombre se haya determinado por sus instintos básicos. El hombre nunca se ve impulsado a una conducta moral preestablecida. Actúa en cada ocasión de una forma determinada. Y además el hombre no actúa para satisfacer su impulso moral, silenciando así su conciencia. Lo hace para lograr una meta con la que se identifica o por una persona a la que ama o por la gloria de Dios. Si actuara con el fin de callar su conciencia, sería un fariseo, dejaría de ser una persona verdaderamente moral. Creo que hasta los mismos santos sirven exclusivamente a Dios, olvidándose de los actos que conducen a su propia santidad. De no hacerlo así, serían perfeccionistas, pero no santos. Cierto que, como reza el dicho alemán, la mejor almohada es una buena conciencia. Pero la verdadera moralidad es más que un somnífero o un tranquilizante. La frustración existencial. El hombre es capaz de malograr su voluntad de sentido y en este caso la logoterapia habla de frustración existencial. El término existencial admite 3 significados. La existencia misma, esto es, el modo de ser específicamente humano. 2. El sentido de la existencia. Y 3. El afán de encontrar un sentido concreto a la vida personal, es decir, la voluntad de sentido. La frustración existencial también puede cursar en neurosis. A este tipo de neurosis, la logoterapia la denomina neurosis noógena, por oposición a la neurosis en sentido estricto. La neurosis psicógena. La neurosis noógena tiene su origen en la dimensión noológica del griego noos, que significa mente, de la existencia humana, no en la dimensión psicológica. Este término logoterapéutico denota su vinculación con el núcleo espiritual de la personalidad humana, pero conviene recalcar que en la semántica de la logoterapia el término espiritual carece de una connotación religiosa. Describe y define antropológicamente una dimensión específicamente humana. Neurosis noógena. Las neurosis noógenas no surgen del conflicto entre impulsos e instintos, sino más bien de problemas existenciales que en una formulación general podrían calificarse de espirituales. Y en ellos desempeña una función primordial la frustración de la voluntad de sentido. Es evidente, por tanto, que la terapia más apropiada para las neurosis noógenas no es la psicoterapia tradicional, sino la logoterapia, una psicoterapia que se adentra en la dimensión espiritual. De hecho, logos en griego, además de significado y sentido, también tiene la aceptación de espíritu. La logoterapia contempla desde niveles espirituales temas a sí mismos espirituales como la aspiración humana a encontrar sentido a la vida o la frustración de ese sentido. Estas cuestiones se tratan frontalmente
en su actual consistencia psíquica o espiritual, sin pretender rastrear sus orígenes inconscientes, que en definitiva serían instintivos. Si un médico no acierta a distinguir la dimensión espiritual como opuesta a la dimensión instintiva, genera una tremenda confusión para explicar el comportamiento humano. Me serviré de un ejemplo. Un diplomático norteamericano de alto rango acudió a mi consulta en Viena para continuar el tratamiento psicoanalítico comenzado 5 años antes con un analista de Nueva York. En la primera sesión le pregunté qué le hizo pensar en la necesidad de ser analizado, o dicho de otra forma, qué causa lo llevó a iniciar el tratamiento psicoanalítico. El paciente respondió que se sentía insatisfecho con su profesión y que le costaba aceptar la política exterior norteamericana. El psicoanalista había insistido en que debía reconciliarse con su padre y en que el gobierno estadounidense y sus superiores no eran otra cosa que imágenes del padre. En consecuencia, la insatisfacción por su trabajo se debía al aborrecimiento que inconscientemente alberga hacia su padre. En 5 años de tratamiento psicoanalítico, el paciente iba sintiendo mayor predisposición a aceptar esa interpretación. Pero le costaba diferenciar la realidad entre la maraña de símbolos e imágenes. Después de unas pocas entrevistas en mi consulta, se hizo patente la frustración de su voluntad de sentido respecto a su vocación profesional y su deseo de realizar un trabajo distinto. Como nada le impedía dejar su empleo, finalmente se decidió a dedicarse a otra cosa, con resultados muy gratificantes. Según su última información, lleva 5 años en una nueva ocupación y está contento. Dudo mucho de que en este caso se tratara de una neurosis. Por lo tanto, sobraba cualquier psicoterapia o logoterapia. No era un paciente en el sentido clínico. De esta historia se deduce que no todos los conflictos son neuróticos y a veces es normal e incluso saludable ciertas dosis de conflictividad. De la misma manera, el sufrimiento no necesariamente es un fenómeno patológico. Más que considerarlo un síntoma neurótico, el sufrimiento puede constituir un logro humano, en especial si nace de la frustración existencial. Niego tajantemente que la búsqueda de un sentido o la duda de si existe ese sentido proceda o sea el resultado de una enfermedad. La frustración existencial es la misma, en sí misma no es patológica ni patogénica. La preocupación o la desesperación por encontrarle a la vida un sentido valioso revela una angustia espiritual, pero en modo alguno supone una enfermedad. Podría suceder que, al interpretar la angustia como enfermedad, el psiquiatra se vea inducido a ocultar la frustración existencial del paciente con la administración de drogas tranquilizantes. Sin embargo, su función consiste en guiar al paciente a través de su crisis existencial, una crisis que podría generar el crecimiento interior. La logoterapia entiende que su función es ayudar al paciente a encontrar el sentido de su vida. Por tanto, procede de un modo analítico al activar en la conciencia el logos oculto de su existencia. En este aspecto, la logoterapia se parece al psicoanálisis. Ahora bien, el intento de la logoterapia por recuperar los contenidos de la conciencia no se reduce a los hechos instintivos que conforman el inconsciente del individuo, sino que también lo fuerzan a avivar las realidades espirituales que inciden en la experiencia como el potencial sentido de la vida o la voluntad de sentido. No obstante, cualquier análisis, aunque rehúse incluir la dimensión noológica en su práctica terapéutica, intenta que el paciente cobre conciencia del más profundo anhelo de su ser. La logoterapia difiere del psicoanálisis en la medida en que considera al hombre como un ser cuyo interés
primordial consiste en asumir un sentido y realizar un conjunto de valores, y no en la gratificación y la satisfacción de sus impulsos e instintos, en el ajuste del conflicto interior generado por las exigencias del ello, del yo y del superyo, o en las luchas de adaptación y ajuste al entorno y a la sociedad. Noodinámica. Sin duda, la búsqueda humana de sentido y de valores puede nacer de una tensión interna, no de un equilibrio interno. Ahora bien, esa tensión es un requisito indispensable para la salud mental. Me atrevería a afirmar que, aún en las peores condiciones, nada en el mundo ayuda a sobrevivir como la conciencia de que la vida esconde un sentido. Hay mucha sabiduría en las palabras de Nietzsche. Quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Yo veo en esas palabras un motor válido para la psicoterapia. Los campos de concentración nazis dan fe de que los prisioneros más aptos para la supervivencia fueron los que se sabían esperados por algún ser querido o les apremiaba a acabar una tarea o cumplir una misión, experiencia que confirmarían los psiquiatras norteamericanos en Japón y en Corea. En mi caso, cuando fui internado en el campo de Auschwitz, me confiscaron un manuscrito listo para su publicación. Sin duda, mi intenso deseo de reelaborarlo, ese libro me ayudó a sobrellevar los inhumanos rigores del campo. Por ejemplo, cuando caí enfermo de tifus en un campo de Baviera, para soportar los delirios de la fiebre, anotaba en míseras tiras de papel ideas y palabras claves que me servirían para redactar de nuevo el texto, si sobrevivía al día de la liberación. Estoy convencido de que ese esfuerzo al límite de mi resistencia me ayudó a superar el riesgo de un colapso cardiovascular. Lo anterior confirma que la salud psíquica necesita cierto grado de tensión interior, la tensión existente entre lo que se ha logrado y lo que hay que conseguir, o la distancia entre lo que uno es y lo que debería llegar a ser. Esta tensión es inherente al ser humano y, por tanto, indispensable para el bienestar psíquico. No hay que amedrentarse, pues al confrontar al hombre con el sentido de su existencia, únicamente así despertaremos la voluntad de sentido del estado de latencia. Considero erróneo y peligroso para la psicohigiene dar por supuesto que el hombre necesita ante todo equilibrio interior o, como se denomina en biología, homeostasis, un estado sin tensiones en equilibrio biológico interno. Lo que el hombre necesita no es vivir sin tensión, sino esforzarse y luchar por una meta que merezca la pena. Vivir sin tensión a cualquier precio no es un proceder psicohigiénico. Beneficia más sentir el apremio de un deber o la urgencia de una misión por cumplir. Regulemos la homeostasis y situemos en primer lugar la noodinámica, el lenguaje logoterapéutico. La dinámica espiritual dentro de un campo de tensión bipolar, en el que un polo representa el sentido que se ha de cumplir y el otro corresponde al hombre que debe cumplirlo. Y si la noodinámica supone un proceder válido para las condiciones normales del psiquismo, su validez es aún más patente en individuos neuróticos. Así como el arquitecto apuntala un arco que se hunde aumentando la carga para que sus partes se afiancen mejor. Del mismo modo, si el terapeuta quiere fortalecer la salud mental del paciente, no debe temer aumentar la tensión interior, orientándolo hacia el sentido de la vida.
aclarada la incidencia beneficiosa del sentido de la vida, me ocuparé ahora de las nocivas consecuencias del fenómeno contrario. La carencia total y absoluta del sentido, muy frecuente en los pacientes de nuestros días, acosados por un vacío interior, por un desierto interior que los arrastra a una amarga sensación que ellos mismos denominan vacío existencial. Y bueno, hasta aquí nos vamos a quedar. ¿Qué les ha parecido? Todo esto de cómo él maneja el concepto de la logoterapia, ¿verdad? Todo lo que nos está aportando y cómo es una alternativa también, aparte de lo que dice que el psicoanálisis, ¿verdad? Pues son muchos conceptos que tenemos que empezar a seguir, yo creo que escuchando un poco más para familiarizarnos y entenderlos más, pero como dice, ¿verdad? Lo que él descubrió, que cada persona que se sabía esperado o que tenía algo que cumplir, ese fue su motivo para seguir viviendo. Al principio como que daba a entender que era su esposa, pero pues ahora nos aclara, ¿verdad? Que lo que a él lo hizo seguir y lo salvó de morir varias veces fue el querer volver a hacer el libro que ya tenía terminado para publicar antes de haber entrado ahí. Y pues bueno, los dejo, que tengan un excelente día, tarde o noche. Ya saben, compartan el canal para que más gente esté enterada de lo que nos aportan estos libros y que también seamos más personas uniéndonos en la lectura. Y bueno, pues que tengan un excelente día, tarde, noche. Nos vemos en la siguiente lectura. Hasta luego.